que hubiera sido impensable la movida tal cual la conocemos hoy sin el Rocola. Bueno, es evidente, ¿no? O sea, todo el mundo que forma parte de la movida iba a Rocola fijo. El que no fuera a Rocola no era de la movida, empezando por eso. Y el que entrabas a Rocola y no saludaras a nadie era terrible. Era el centro neurálgico de la movida, ¿no? La verdad que, sí, hombre, si no hubiera sido por ese bar, seguramente no hubiera habido movida, ¿no? Fue un local emblemático, un local por el que todos pasamos, un local donde todos nos divertimos, bebimos, hicimos relaciones. Rocola era el sitio donde iba todo el mundo, Rocola era la movida. De hecho, Rocola era el templo de la movida madrileña, si se llama así, pues por algo sería. Yo no se lo puse, alguien se lo puso. Una noche en el Rocola era lo que ahora es muy difícil de alcanzar. Era una noche muy divertida, donde no faltaba de nada y sobraba de todo. Era muy divertido, no sabías qué te podías encontrar cada día, o sea, era una aventura diaria. Una aventura diaria. Madrid de los años 70 era una ciudad aburrida, triste, donde prácticamente no había nada que hacer. Veníamos de una época en la que si pasaba algo era básicamente que venía un policía y te pegaba con la porra, ¿no? Y entonces cuando llegó la transición, toda la bota que habíamos tenido en el cuello en Madrid la levantaron de pronto y se produjo un efecto muelle que hizo que todo hiciera absolutamente para arriba. Y todas las cosas buenas que era impensable que esta ciudad las criara, de repente brotaron como flores. O sea, Madrid en ese momento parece como que abrieron unas puertas de una plaza de toros y la gente, ¡boom!, se tiró ahí. Y esas puertas no las abrió nadie, o sea, ellos se fueron. Las fuimos abriendo solos. Fue el momento de empezar a divertirse la gente de Madrid, que no se habían divertido en ningún campo, ni artístico, ni musical, ni de libertades, en todos los aspectos, ¿sabes? Conciertos, música, una forma de vestir distinta, el cambio político sobre todo, el cambio de mentalidad en la gente, la juventud en la calle. Esa toma de las calles y esa toma de los bares y tal por parte de gente es lo que marca el origen de la movida. Fue un viento que no se basaba en un manifiesto cultural, no era un movimiento político, solamente era un viento. Era un viento juvenil. Todos éramos jóvenes. Eso es la movida. Era una pasión por hacer cosas, nadie nos pagaba por hacerlo, no era ni un negocio ni era nada, era una explosión de necesidad de hacerlo, no sé. Para mí la movida es un momento irrepetible de la cultura española, de verdad, y lo siento así. Cuando hoy la gente pretende decir que no existió, es que no la vivió. Pues no nos vamos a poner de acuerdo. Pues yo tengo una visión porque lo viví, y el que hay al lado tendrá otra visión que lo ha vivido igual. A mí me parece que la movida es una marca, y como es una marca que ha dado dinero, pues ha habido muchos medios que han seguido utilizándolas y muchos periodistas que les saben muy bien para escribir no sé qué libro, no sé qué historia. Pero vaya él, yo la sigo viviendo a mi manera, no con la misma gente, pero sigo viviendo mi movida madrileña a mi manera, ¿no? Y ya está. Esa sensación de libertad que hay en Madrid se refleja en las actuaciones de los grupos que empiezan a tocar por entonces, sobre todo en Caca de Luz, en Radio Futura, en Nacha Pop, en Mamá y en todas las bandas que aparecen. Surgen todos esos grupos y hace falta salas donde tocar. Bueno, pues en esa época había una serie de locales
Entre ellos estaba el Rocola, que era, digamos, el más importante, el buque insignia. Rocola yo creo que fue la primera sala que empezó así como dimensión de sala, dando otra cosa, ¿no? Se convirtió en el local donde había conciertos todos los días durante un periodo de tiempo muy largo. Es decir, eso no se puede negar. Desde el 81 al 85 que se cierra Rocola, prácticamente todas las bandas de España, no solo de Madrid ya, y no solo de España, sino del extranjero, pisan la sala Rocola. En ese momento pudieron venir a Madrid, cosa que es absolutamente impensable y alucinante, los mejores grupos ingleses de la New Wave, o sí, del Afterpunk. Era como si en el año 65 hubieran podido venir a Madrid los Kings, los Who, los Rolling Stones, los Beatles, ¿no? Al fin y al cabo, lo que la gente buscaba era un sitio para ver conciertos y la única gente que traía conciertos así un poco serios era Rocola. Nada más. Claro, yo me imagino para alguien de Valladolid o de donde fuera que oía, pues los no sé quién tocan el Rocola y los no sé quién también tocan el Rocola. Lo has oído 83 veces en un año, pues si vas a Madrid, ¿dónde vas? Al Rocola. Pues mira, pues han abierto un sitio en la calle Padre Sifré y tal, que está bastante bien, que está de puta madre, que va la gente, los punkis, los no sé qué, los no sé cuánto. A mí me suena todo un poco raro. Salíamos casi todas las noches por ahí, un poco de zanganeo, un poco a patear. Y el Rocola era como siempre, visita obligada. Normalmente íbamos andando por la calle Cartagena, nos juntábamos los tres, cuando íbamos los tres, ¿no? Nos íbamos juntando sucesivamente. Íbamos parando en todos los bares, tomando parábamos en los bares, veíamos nos encontrábamos ya bien entonados, ¿no? Nos encontrábamos en el bar a Poch tomándose unas alitas de pollo o robándolas. Era coger el metro en Ascao hasta Cartagena, eran 10 minutos y ya sabes que era salir del metro de Cartagena y la puerta de Rocola. Era llegar y había siempre unas colas alucinantes, ¿no? Pero que daban la vuelta a la esquina, ¿no? Me acuerdo que en el bar que había lo de Rocola hacían unos bocadillos de calamares buenísimos, sí, entonces la gente estaba en la cola y se entraba dentro y pillaba bocadillos de calamares, entonces había la cola de gente como con bocadillos, ¿no? Y era como una antesala de lo que te ibas a encontrar dentro, ¿no? Pues la gente conocida, tal y cual, de los grupos, todo, y tenía su encanto también. La entrada era como que entrabas a un puticlub, tenía así como un toldo amarillo y negro. Era un frontal de Puerta de Verjas y arriba estaba el Rocola con el anagrama en blanco, sobre plásticos blancos el Rocola, letra por letra con verde, rojo, no me acuerdo qué más era. Bueno, estaba Pepe en la puerta y Pepe era a veces muy especial. A mí Pepe me caía muy bien. Yo a Pepe luego al final le cogí mucho cariño, pero durante aquella época le tenía un miedo brutal y atroz. Para mí los porteros eran mis enemigos, o sea, eran mis auténticos enemigos porque son los que nos dan de comer, darles la mano cada vez que vienen y darles las gracias porque vienen, que el día que estos no vengan, aquí no viene nadie. Y además en aquella época te podías equivocar de todas. O sea, lo mismo pillabas un mariquita de estos recinos repintados, que tenía un nombre de la hostia, tú no lo sabías, un apellido de la hostia, que pillabas a un tío desarrapado con pinta de vagabundo y resulta que era un director de cine. Entonces, claro, como nosotros ya empezamos a ser conocidos, pasábamos y nos colábamos, eso estaba muy bien. O sea, nos veía el portero y decía, hostia, no pasa, seguir, vamos. Entonces nos dejaba pasar, ¿no? Bueno, nosotros entrábamos gratis, siempre, y bebíamos gratis, pero en ese sentido era un lugar con mucha facilidad para acceder. No sé si Pepe te pondría algún parón a alguien. Alguna vez a lo mejor he soltado, siempre normalmente pegaba con la mano abierta. Al principio, si no veía peligro, la mano abierta para que un bofetón bastase, ¿no? Yo me acuerdo una vez para entrar a Rocola que la única solución que teníamos para entrar, porque no nos dejaban entrar, no había entradas, fue decidir entre todos a hacer boicot. Y había 4 porteros en la puerta y entrar en tromba 20 tíos. Y así lo hicimos y así entramos. Muchos de ellos se quedaron por el camino, pero fue el asalto más curioso que he visto. Seguramente sin que lo pretendiera el dueño de la sala ni la gente que lo organizaba, se hizo tremendamente importante para todo el mundo. Es decir, si no te dejaban entrar en Rocola, te ibas dolido a tu casa. Si conseguías pasar el filtro de la puerta, que ahí había muchas escenas de violencia, pues entonces entrabas en una especie de hall recibidor con una barra, incluso con unas mesas, entonces era, pues bueno, ahí empezabas a ver a la gente, ¿no? Entrabas como una especie de palacio de los sueños, ¿no? Dependiendo de lo que hubieras tomado también, ¿no? De hecho, en el pub, la parte de fuera, estaban luciendo palmitos todos los siniestros, no sé qué. Los otros, el manager el Pito, que era el manager de Alaska y Dinarama, el otro, o sea, todos los grupos y tal. No todo el mundo iba con pintas, pero claro, los que no iban con pintas iban a ver
la gente que iban con pintas. Toda la gente venía, estabas en el pub, mira Alaska, mira no sé qué, y ese era el rollo que había, ¿no? Es que en el año 81, 88, lo que más había era gente normal, gente con el pelo más o menos largo, con zapatos de ante marrón, con pantalones de pana. Lo raro era ver, porque el que iba de cuero, con cresta, con tal, se disfrazaba. Se vestían para ir a Rocola, la gente se arreglaba para ir a Rocola, no se disfrazaban, se vestían de ellos mismos, pero en plan bien. Maquilladas de unas maneras alucinantes, era un poco el punk, el afterpunk y ropas increíbles, negras y maquillajes y peinados. Ahí no se movía nada, no había los productos que hay ahora para ponerte el pelo así o asado del otro lado. En aquella época era cerveza, limón, para ponerte la caneli dura y dura. Yo es que tengo un pelo que era imposible, entonces como en vez de crecerme para abajo me crecía para arriba, tenía muchas dificultades con mi pelo, así que me lo intentaba rasurar un poco por los lados y dejarme una especie de cresta, pero que no era cresta, era más bien una cosa indefinible. Me acuerdo que me lo tinté de color naranja y duré 3 días con él, sí. Duré 3 días con él porque me vieron 2 sobrinos míos y del grito que dieron me sentí mal, la verdad, y me lo quité. Yo fui de punk, fui de mod, con corbatita, también en la época de geotipos agresivos y del ska. Lo genial era cómo cada uno se buscaba el look, porque claro, no había posibilidades de vestirte maravillosamente como si vivieras en Londres, entonces era todo unos apaños, o sea, pues como los zapatos eran o marrones o negros, pues los teníamos que pintar con Titan Lux de colores, ¿no? Con lo cual pues te los ponías 2 días y ya los zapatos muertos. Tenía en aquella época un abrigo de leopardo, que llevaba con unos pantalones azules, chillones. A mí lo que menos me gustaba de la movida era la explosión de color. Tanto colorines en la ropa, yo siempre iba de negro. Yo vestía normal, como la gente que le gusta la música que a mí me gusta, que es el power pop y esto. Yo iba con pajarita, con chaqueta. En ese momento yo llevaba una estética, estaba imbuido por la estética Bogart y emulaba a Bogart absolutamente en sombrero, traje, en todo, ¿no? Yo creo que toco ahí, sigo yendo alguna noche y poco a poco yo y alguna gente como yo, nos vamos apartando el Rocola porque cada vez que vamos en más territorio comanche, en más un sitio cada vez más raro, con gente más rara. Yo creo que la gente que paraba por allí en aquella época, bueno, pues lo podemos llamar de muchas maneras, ¿no? Gente moderna o gente rompedora, transgresores, en fin, no era una cultura ni unas costumbres al uso. Soy maricón, soy masón, soy nazi, soy rojo, soy hippie, soy vago, soy poeta surrealista, soy no sé qué, y la gente se disfrazaba de una manera que ahora mismo saldría uno así a la calle y fliparían, y antes era normal. Algunas chicas pues no salían de casa vestidas como iban a Rocola. Ellas salían de casa con su bolsa y luego a lo mejor se metían en un váter o se metían en algún lado y se cambiaban y se cogían el bote de laca y todo esto. La gente se lo tomaba muy en serio. El que tenía un tupé, pues tenía un tupé grandísimo. El que tenía una cresta, tenía una cresta grandísima. Pues claro, el más moderno que venía de su pueblo, el más moderno, tenía que aparecer por allí e intentar ser más moderno que nadie en Madrid, que era una cosa dificilísima. Entonces, claro, veías a personajes y historias verdaderamente alucinantes, ¿no? Podías ver a un cresta, a un poppy, a un mod, a un punky y a una petarda, todos juntos. Los que recogían la basura, los señores, yo siempre lo recuerdo, iban a recoger la basura a las 3:30 de la mañana y se tomaban una copita dentro, con sus ropas de basura. ¿Entiendes? Entonces ahí estaba Pedro Almodóvar, los de la basura, Olvido, una pija y un ejecutivo, todos en la misma barra. Yo eso lo he visto, pero muchas veces, ¿no? Eso fue la gracia de Rocola. La cantidad de gente tan variopinta que iba por allí y no pasaba nada, y nadie se metía con nadie. No sé si por nuestro talento o no, pero sí que conseguimos que todas las tribus que en Madrid eran algo en aquellos momentos, los primeros años 80, estuvieran allí presentes. Entonces ya había otra puerta que daba acceso a lo que era la sala. Entonces ya ahí entrabas, lo primero que veías era nada, porque estaba muy oscuro. Es que la recuerdo perfectamente, vamos. A la izquierda tenía como el ropero, una barra a la derecha, otra barra a la izquierda, unas columnas, la mesa del técnico entre las columnas y al fondo la del DJ también. Y ya directamente lo que era la sala, o sea, digamos la pista y el escenario. La pista igual estaba rodeada de asientos, también negros, con una barra detrás, me parece, y luego arriba había
un palco. Como las delanteras dentro solo de un cine, que había una barandilla que te podías poner así a mirar y había mesitas delante, un pasillo en el centro y mesitas detrás. Lo que era el anfiteatro de la sala, tú estabas a 4 metros del escenario. Eso es muy difícil que ocurra en otra sala, ¿no? Pero la sala era muy limitada, o sea, no era un rectángulo en el sentido tradicional de un escenario, de un teatro, ¿no? Lo que entendemos, era al revés. Entonces, las distancias eran más cortas, ¿no? El aforo, pues bueno, aunque estuviera la sala con 2.000 personas o 2.500, estaba todo el mundo encima del escenario. Eso lo sabréis vosotros, ¿qué aforo tenía el Rocola? Había veces que algunos conciertos que llegamos a meter 1.600 personas, pero creo que lo que teníamos que meter era 600 como máximo, ¿no? En la sala Rocola, pues cabían 800 personas, creo, como máximo aproximadamente. Pero viendo el concierto yo no creo que no había 800 personas ahí, había 400, no sé. La parte de abajo eran como para 400 personas. Y ahora eso era de las columnas que no se veía nada. No sé cuánto era el aforo, pero lo rellenaban bien. ¡Sí! ¿Cuántos sois? ¿Cuántos sois? Rocola era negro, totalmente negro, muy oscuro. Tengo la idea o el recuerdo de una sala azul. En Rocola se mezcla una ambientación oscura, era negro, era oscuro, y sin embargo la imagen que tengo es azul, no sé por qué. No me acuerdo muy bien ni siquiera de los colores, a ver. Pero yo recuerdo que eran paredes pintadas y nada, no sé, una tarima donde se subía la gente a tocar. Todo era conglomerado pintado por todos lados. Lo habían pintado de negro, habían tapado la parte de abajo que era el mar, que no sé qué, o sea, era una mierda. Sí, cutre, porque vamos a decir que no. Era cutre, era decadente, a la vez que cutre tenía sonera de música, cutre tenía una cartera de pintadas de todo esto, ¿no? Lo que pasa es que tenía la gracia esa auténtica de lo efímero, de la arquitectura efímera que se pinta de negro mate y ya esa es la arquitectura. Esa es la gran diferencia con Barcelona, ¿no? Porque Barcelona es como más limpitos, ¿no? Todo así como mejor diseñado. Y los de aquí, que a mí me encanta, es más tipo Nueva York, ¿no? Como más oscuros, ¿no? Hay menos luz. Era mejor que estuviera oscuro. Te lo digo yo que era mejor porque es que cuando lo veían por la mañana por luz, aquello estaba muy machacado. La gente no se lo creía, porque cuando venía la gente a ver la movida de Madrid decían Rocola, y esperaban que Rocola iba a ser pues la gran superdiscoteca y tal, y te metías allí en el agujerillo aquí, ¿no? Pero un sitio de rock and roll, si no es cutre, pierde un poco la esencia. Es absolutamente cierto que era un sitio muy cutre, ¿no? Muy cutre. Ese punto cutre que tenía la sala era lo que le daba gracia, ¿no? Era una sala pensada para conciertos y muy bien pensada, se veían muy bien los conciertos. El escenario tenía una altura, pues no sé, de un metro y poquito. Digamos a lo mejor como por aquí o una cosa así, con lo cual digamos que te apoyabas, o sea, había mucho contacto entre la gente de primera fila y el músico, ¿no? Puro, absoluto, directo, y bueno, tú podías empapar de sudor al que estaba en la primera fila y él podía tocarte si quería, vamos, que era una intimidad absoluta. Lo que sí que tenía ese escenario es que te escuchabas muy bien. Daba gusto hacer una actuación en Rocola. Era una acústica muy buena
para el grupo que estaba tocando y para el público. Es que en ningún grupo actuaría con el sonido que había en Rocola, sin embargo se consideraba que había buen sonido. Todo es muy subjetivo, ¿sabes lo que te quiero decir? Rocola era Rocola y punto. Claro, los grupos estaban encantados porque suplimos toda la falta de equipo, la falta de medios con un desmadre y pasarlo muy bien y fenomenal, ¿no? Marcaba un estándar de sonido y de luces y de forma de estar en el escenario. Era como debían ser los conciertos, era como eran en Rocola. Cuando los sacabas de Rocola y los veías en caminos, estaban bien, pero... La sala se abre de cara al verano, en la primavera del 81, y los 2 o 3 primeros meses son así, ¿no? Rocola empieza a funcionar con el concierto, esto te lo habrán dicho también Pepo y Lorenzo, con el concierto de Spandau Ballet. Rocola era un cutrerío, ¿para qué vamos a hacer otra cosa? Nos encantaba, pero era un cutrerío. Spandau Ballet el día anterior habían tocado en el Q de Ibiza, que era el paradigma de lo moderno atómico de la época, ¿no? Este grupo, en aquel momento, pues eran los nuevos románticos, finos, elegantes y demás, ¿no? Ellos iban, pues como iban todos los neorománticos, iban como con botas altas de montar y como estética, en realidad muy pija, ¿no? O sea, no estética punk para nada, todo lo contrario, y el flequillo así, cortado de una determinada forma, sofisticado y tal, ¿no? Estaba hasta el culo la sala, estaba hasta arriba. Había una nube de humo de tabaco cancerígeno flotando a tope, ¿no? Entonces todo el mundo sudando. Una cabeza metida aquí, otra cabeza metida aquí, con una temperatura de más de 40 grados, chorreando sudor todo el mundo. Caía el sudor de la gente, o sea, subía el sudor, se condensaba en el techo y luego te caía encima, ¿no? El calor que hacía en la sala aquel día de verano del 81, yo nunca lo había visto en mi vida, cómo se derretían las etiquetas de las botellas de bebida. O sea, era algo absolutamente tremendo. Me acuerdo cuando terminó, pusimos giros de David Bowie, ¿no? Así, a todo volumen, ¿no? Porque tenían 19 años los chavales, ¿eh? Spandau Ballet. No eran unos críos, pero muy pijos y sonaban muy bien. Y entonces fue cuando pusimos el giro, bueno, salieron y les encantó a ellos que pusiéramos ese tema. Y toda la gente, bueno, fue una cosa que todavía se me pone la carne de gallina. Fue uno de esos momentos de subidón. Había una programación coherente y un equipo de programación que difundía con bastante efectividad el concierto, por tanto se enteraba todo el mundo, no había internet, recordar, entonces había que pegar carteles y... Habré hecho yo 2000 carteles, una barbaridad. El primero que hice fue el de las chinas. Y en aquella época solo pegábamos nosotros en Madrid. Entonces me acuerdo perfectamente, al día siguiente de encargarlo a la imprenta ya lo tenían y todo pegado en Madrid de las chinas. Me acuerdo que me impresionó, ¿no? Toda la calle Alcalá, toda las chinas por todos los lados. Y Pepo tiene la idea de hacer un cartel en una fiesta de aniversario y entonces hace un Rocola se mueve. Sí, cuajo. Y además hacíamos pegadas sin razón, eso no anunciaba nada. Simplemente pegábamos los carteles del grupo que teníamos o de la serie de grupo que teníamos y íbamos pegando Rocola se mueve por todos los lados, ¿no? Y era verdad, o sea, se movía, o sea, estaba todo el tiempo haciendo cosas y tal. Muchas cosas que caían en saco roto, pero se seguía y se hacían otras y no sé qué, y otra. Veías el cartel, veías al grupo y había grupos de todo tipo, ingleses, americanos, europeos, españoles, constantemente. Lo mejor era que constantemente había música en directo. Era gente que conocían la modernidad internacional en ese momento, estaban bastante atentos a ese tipo de programaciones. Hacíamos los grupos que a nosotros nos gustaban, básicamente grupos de pop rock o cosas que nos pudieran, o sea, pero de luego lo elegíamos, o sea, directamente, o sea, cosas que nos interesaban no las hacíamos, o sea, que había una intención clara. Resulta que lo que traíamos a Rocola, la gente si no lo conocía, si esto lo trae Rocola, tiene que ser bueno. Y ahí que se iban todos, ¿sabes? O sea, que ya imprimía carácter a las cosas que contratábamos, ¿no? El concierto para el grupo en Rocola empezaba por la mañana. Cuando llevabas el bandline, llevabas tus instrumentos y luego seguía por la tarde con una prueba de sonido, porque Rocola era una de las pocas salas que tenía un equipo de sonido, bueno, medio presentable, ¿no? Oye,
Hay por ahí un ruido que molesta, ¿eh? 1, 2, 3, 4. La noche empezaba con la preparación de coger, subir las cámaras, conectar los cables, prepararlo todo, ver que funciona, estar un poco pendiente, de vez en cuando si ellos necesitaban algo. ¿Qué concierto tenemos hoy? UK Subs. Bueno, sabemos qué público tenemos. Hay que poner más seguridad porque son punk. Hay que preparar los discos los vídeos, por favor. Hay que poner, no sé, las camareras que se vistan. Si hay alguna camarera, que había poquitas, pero bueno, que se vistan un poco. En fin, preparar un poco el set, ¿no? Siempre de alguna manera, pues organizábamos el tema para que ellos pudieran tocar. A lo mejor no sonó perfecto, no sonó como ellos querían, pero con muy poca gente tuvimos problemas. Desconecta, hay un ruido que molesta. Desconecta, hay un ruido que molesta. Y el viernes y el sábado se hacía el concierto internacional. Bueno, así lo teníamos como denominado en ese momento. Todos los grupos de los años 80, los grupos más interesantes, a excepción de los Pistols, los Clash y los Madness, yo creo que pasa todo el mundo por el Rocola. Suicide Banshee, Second Bunnymen, Simple Minds, Psychedelic Fast, los Avenue Charts, Supers, muchísimos grupos que estaban en ese momento haciendo lo mejor de su carrera, ¿no? La gente que llevaba Rocola era gente que estaba constantemente imaginando cosas, creando fiestas, buscando los mejores conciertos, los mejores grupos, y además estaba al tanto de lo que ocurría en Nueva York, en Londres, en cualquier sitio para llevarlo a la sala. Se me quedó grabado uno de David Lindley que le vi en Nueva York y dije, joder, este tío estaría impresionante en el Rocola. Y cuando vino el Rocola no me lo podía creer. O sea, la sala era muy ágil y muy rápida con lo que estaba ocurriendo, sobre todo en la música inglesa, claro. Tocaban aquí cuando estaban pegando en Inglaterra, estaban empezando a pegar. Al año siguiente ya no los podíamos contratar, ya tenían que ir a pabellón. O sea, esos grupos son como ahora mismo poder ver en un club de 500 personas a U2, a Oasis, a Blur, a todos esos grupos, ¿no? Y en ese momento, pues los 600 que llenábamos Rocola, pudimos ver a todos esos grupos que era como, bueno, es impensable, ¿no? Simple Minds, Suicide Banshee y Pop que tocaran allí, por favor, vamos, es que nos deshacíamos de gusto y de placer, estábamos encantados, o sea, éramos los primeros fans, casi íbamos a firmar, a pedir autógrafos, claro que sí. Llegamos a Rocola y estaba actuando en vivo y en directo Divine, la protagonista de John Waters. Divine era la cerda más grande del mundo, que allí se hizo famosa por sus películas, que se comía la mierda de su perro cuando lo sacaba a pasear. Fue un número, claro, fue un número porque, bueno, pues todo el ambiente gay de Madrid, de todas las ciudades alrededor de Madrid. Estabas alucinado, ¿no? Porque Divine, todo un mito de la cultura basura atrás. Bueno, será la bomba, era una mole en el escenario ya sola, con un radiocassette. Que no era más que puro playback y además se le iba la olla, pero sí que iba bien puesta. Se maquillaba muchísimo, se ponía unas mallas de látex brillantes y bueno, pues y ya era, todo lo demás era una relación entre el público, a su público gay y él, ¿no? Fabio McNamara quería subir al escenario y la otra, que era también una perra total, le pegó con el tacón que no dejaba que nadie le hiciera sombra. Luego, una vez que salía a la escena, era un personaje muy tranquilo, muy callado, muy reservado. Por cierto, había un grupo así, punkabilly, psicobilly, inglés, que se llamaban King Card, y lo que ocurre es que no se les ocurre otra cosa que llevarse al escenario un montón de huevos y sacos de harina, ¿no? Los paquetes de harina los pusieron en el escenario. Yo al principio decía, ¿para qué pondrá un paquete? Pero al lado del pie de micrófono tenía paquetes de harina. No sabía lo que iban a hacer. Y luego, en la parte de atrás, los cartones estos llenos de huevos. Cartones de la época que eran los grandes o los buenos. A la mitad del concierto, pues paran de tocar
y uno empieza a coger huevos y los tira al aire y otro con la guitarra como si fuera una raqueta, un bate de béisbol, los golpeaba y los tiraba hacia el público. Evidentemente no daba ningún sitio porque reventaban, pero todo lo que caía, caía para allá. Bueno, con la gente llena de huevo, tal y cual, cuando estamos todos bien badurnados, pues coge los sacos de harina, pues empiezan a tirarlos, claro, todos como croquetas, ¿no? Empezaron a dar patadas a los paquetes de harina y entonces Juan hicieron ahí la masa con toda la gente. Entonces imagínate, la gente se resbalaba, unos golpes increíbles por ahí, claro, seguían bailando luego con la música, bueno. Pues los camareros se mosquearon de la hostia. Al otro día cuando salieron, el grupo a tocar no ve lo que les cayó al escenario de parte de los camareros. Y por supuesto recuerdo muchísimos conciertos españoles, muchísimos. Y yo te vi bailar, y yo te vi tocar en la sala del garaje. Almodóvar y Magnamara, Derribo Saria, Radio Futura, Aspiros Peramoides, Parálisis Permanente, Nacha Pop, luego conciertos fantásticos. Yo tuve la suerte o el honor de ser el primer grupo español que tocó en Rocola y para mí fue bastante importante porque no pensé que iba a llenar como llené el local. Yo pensaba que iban a ir, no sé, 50 personas y de repente hubo 1000 y pico de personas en un sitio que era para 500. Y nada, pues en vivo y en directo, Clavel y Jazmín, y la verdad que fueron todos nuestros amigos, porque entonces, aparte de la gente que iba al Rocola, cada intérprete o cada grupo llevaba a su gente, ¿no? Pues nos ofrecieron tocar el 12 de mayo del 83 en la parte de arriba de Rocola. Y conforme solía pasar de vez en cuando, se organizó una de las peleas más espectaculares que he visto. Y todo por una estupidez, era porque 4 chavales de mi barrio que eran fan de mi grupo y tal, eran muy altos y muy grandes y se bebieron no sé cuántas cervezas y entonces eran como muy bocazas y se les veía mucho. Y alguno de ellos se miró mal con los camareros de la sala y con la gente del servicio de seguridad de la sala, que también eran enormes, y yo creo que la primera canción en el segundo compás, en el tercer compás tuvimos que cortar porque se organizó una mano de hostias salvaje y mis amiguetes acabaron en el barrio tumbados todos y así inflados a hostias en la plaza de Cantoria diciendo si no hemos hecho nada. El Rocola era eso. Como me gustas tú. Si lo quieres llamar emocionante, pues emocionante, ¿no? Pero poder tocar allí con equipo, que la gente te viese, que había mogollón de gente, pues era como, ahí está nuestra oportunidad para que nos escuchen. No tocabas en el Rocola, no existía, ¿no? O sea, era la frontera entre el ser o el no ser, ¿no? Hombre, era como como para los toreros un poco la confirmación, digamos, la alternativa, ¿no? Como para un torero las ventas, ¿no? Era, pues, se presentarse en Rocola, pues era... Tocar en Rocola, hostia, era tocar en Rocola, ¿no? Ya toca el Rocola, ¿no? Nos toca a nosotros, ¿no? Como que ibas a tocar a una especie de templo o a una sala más importante que las demás, ¿no? Normalmente tocabas en pubs de barrio, en salas más pequeñas. En puticlubs que había por ahí que tenían un pequeño escenario y tocabas y había 50 o 60 punkis y detrás las chicas trabajando y cosas así curiosas, ¿no? Tocar en Rocola era como subir un peldaño, ¿no? Y eso significaba sonar en la radio también. Un grupo que sonaba en la radio, tocaba en Rocola, eso era lo más importante que podía conseguir. Sentirte al lado de toda esa gente en un cartel, en una programación, pues ya solamente eso merecía la pena. En aquel momento supongo que era como tocar en el Madison Square Garden, pero en pequeñito, ¿no? O sea, era... Si no recuerdo mal, fue la primera oportunidad que casi nos sentimos profesionales. Los conciertos punkis eran la bomba, claro, que pues era desde que el cantante se lanzaba, desde que escopitajos, patadas, la gente se daba empujones con sus chinchetas en las chaquetas, pero curiosamente nadie se pegaba, simplemente pues se empujaban
Y además eran felices, empujándose, cayéndose y tirándose y demás, ¿no? En Inglaterra con el punk, pues se puso de moda escupir. Pero luego los grupos, por lo visto, estaban un poco hasta los huevos, ¿no? Cuando aquí abrimos era el año 81 ya se había pasado el punk allí, pero aquí era cuando se empezaba a vivir. Era una manera, no era un desprecio, o sea, no se escupía por un desprecio, era como una manera de participar más. Cantante de los UK Subs, que encima era un tío bastante mayor, no era un jovencito, ¿no? Que se había inventado un traje antibabas. Pero creo que no lo trajo a Rocola porque pensó que los españoles íbamos a estar como muy contenidos y tal. Me dio una furgan de cuero negra, pero claro, yo lo metía, subía las gemalleras hasta arriba, aguantaba los lapos, luego me tenía que duchar el pelo y toda la hostia, ¿no? Pero delante de un escenario en un grupo punk era la hostia. Una amiga mía bastante, pijita y tal, pues se había ido con abrigo de piel y todo, y al salir tenía todo el abrigo de piel con babas y tal, ¿no? Te escupían y dije, a mí no me escupes que no me gusta, ¿eh? O sea, a mí no me escupas porque yo me bajo y te doy 2 hostias, o sea, no hay tu tía, a mí no me gusta que me escupas, no hay quien te ha contado esa milonga de que me gusta que me no sé, esa estresa es pura y te escupían. Yo recuerdo un concierto que no dijimos nada, pero sí recuerdo más de un concierto de bajarme del escenario a pegarme de hostias con la gente, pero de hostia viva, o sea, yo y mis amigos... ¿Cómo que me escupes? Yo me cago en tu puta madre si me escupes, ¿qué coño? O sea, quiero decir que ese era el juego, entonces claro, los que iban a jugar. Que la gente pensaba como mola, ¿no? Me lo va a agradecer que le esté tirando un agua, ¿no? Es que era absurdo todo. Yo sobre todo recuerdo el primer concierto de Siniestro Total. Estaba así la sala, o sea, no cabía nadie, estaba todo el mundo sudando, todo el mundo así expectante a que apareciera Siniestro Total, porque yo había dicho en la radio que eran unos salvajes que venían de las montañas de Galicia para comerse el mundo, ¿no? Salieron Siniestro Total con chupas de cuero y nada más salir, Miguel Costas dijo: ¡Hola, cabrones! ¡Me cago en vuestra puta madre! Y entonces la gente ya sabía que iba a ocurrir algo especial al niño y entonces empezaron a cantar Matar hippies en Narcíes, todas las canciones Ayatola, una tras otra. Aunque sacas en el Lola, no me tocará la cola ni te llevará mi pasta. Aunque sacas en el Lola, no me tocará la cola ni solo de guitarra. Y Germán Copini por entonces era un tipo desatado, o sea, era una fuerza de la naturaleza increíble, se ponía como loco, así, ¿no? Y todo el grupo tocando con una fuerza acojonante. Encima la gente escupiéndoles todo el rato y ellos sorreando mocos por la cara, con una toalla quitándose los lapos y en cuanto se quitaba 3 lapos así le escupían otros 5 o 6 más, pero la gente no escupía así cositas pequeñas, ¿no? Cogían lapos de estos verdes así de grandes y pomba, un lapo aquí, otro aquí, otro aquí.
fue realmente salvaje, el primer concierto de Siniestro Total. ¡Mujeres! ¡Cabras! ¡Desafío! ¡Adiós! Al bajo, Alberto Mingus Pingus. Los primeros conciertos eran muy entretenidos porque era gente con grandes ideas, pero que no tenían técnicamente, la mayor parte de ellos no tenían ni puta idea, pero intentaban hacerlo todo. Entonces eran unos conciertos extraordinariamente divertidos, espontáneos, y en los que podía pasar cualquier cosa, podías ver cualquier cosa y escuchar cualquier cosa. Bueno, ahora vamos a tocar una canción que ensayamos esta mañana. Se titula Yeye. Y es para que veáis que sabemos tocar. ¿Os reís? Pues ya veréis ahora. Te lo cuento en 2 minutos y medio. Y hago un concierto, y en un concierto, en 1 hora de concierto van a pasar 80.000 cosas. Y pasaban 80.000 cosas. Prostituta da información, cuya calle sáquese de los. Yo me acuerdo de Decibelios, macho, sacar cantidad de pollitos al escenario y arrancarlos la cabeza y todo sangrando y la gente flipando y los tíos, en plan bestias, fue un show en aquello. Yo es que me quedé como, ¿pero qué están haciendo estos tíos? O sea, no daba créditos, tú sabes que son 500 pollitos de estos, macho, por el escenario, de colorines. Joder, que la gente le daba un palo, no coger un pollito y los tíos en plan visceral, y decías, hostias, tío, se impresionaba un poco, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de Rosy de Palma, cuando tocaba con Peor Imposible. Me encantó ese grupo porque era la gente más sencilla y más buena y querían pagar las copas, cosa que en el Rocola en aquella época, si tocabas en el Rocola bebías gratis, o sea, por narices. Un grupo se llama PVP, estaban tocando, entonces al cantante en un momento dado pues le dio por hacer lo que ahora se hace mucho, ¿no? Que es tirarse así al escenario, esto al público, para que el público le coja, tal y cual. Era un tío muy alto, grandísimo, y no se le ocurre otra cosa que tirarse de espaldas hacia el público, no se dejó así caer, y como era tan grande, pues la gente se asustó, no le cogió y se pegó un costalazo increíble, ¿no? Que se quedó ahí doblado un buen rato hasta que ya se recuperó y siguió tocando, ¿no? Almodóvar y McNamara dieron 3 conciertos y uno de ellos con Alaska, fue algo único y especial, o sea, ver en aquel momento a Alaska, que era un poco pues la reina de la movida, y Almodóvar y McNamara, que eran lo más también del momento, pues verlos juntos sobre el escenario fue verlo y quedarte con la boca abierta, y desde entonces ya no se ha vuelto a repetir. Ocurrió una noche y se acabó. Yo creo que habría que añadir y además, porque es el homenaje maravilloso a toda esa gente que de repente, siendo joven, quemó su cerilla y aportó un single, una canción, un tal. Era un sitio donde había gente muy jovencilla tratando de hacer cosas, y a los que se les dejaba, supongo que tampoco se les pagaba, con lo cual era, toma, coge el escenario, coge el micro y haz lo que quieras, ¿no? Tú decías, quiero tocar aquí, te apuntabas en la fecha libre y tocabas. Ellos no tenían ningún problema y todo el mundo podía tocar en Rocola, y eso era una cosa fabulosa. Cuando venía un grupo de fuera, lo primero que te decía es, ¿con quién tengo yo que hablar para tocar en el Rocola? No te decían, ¿cuántos locales hay en Madrid donde yo pueda actuar? Que es lo que se diría ahora. Lo más interesante de Rocola era eso, era lo que pululaba por allí. Seguramente habrán pasado nombres que los que yo ni siquiera me acuerdo, que tuvieron su minuto de gloria 15 minutos en el año 81, un lunes por la tarde que tocaron, etcétera, ¿no?
será siempre la mitología de dónde se fraguó, de dónde todos aquellos grupos que grababan discos buenos o malos, donde tuvieron que dar por primera vez el do de pecho. También lo que era especial Rocola es porque aparte de conciertos montaban como eventos teatrales y cosas así, ¿no? Allí había incluso hasta humoristas, algunas veces hacían algunas pequeñas representaciones de teatro alternativo, había algunos pases de modelo, pero yo no lo recuerdo, pero no como algo principal o importante del Rocola. No se decía que no a nadie, no había filtro en la entrada y era un poco la plaza del pueblo de la gente con inquietudes, no solo musicales, sino artísticas en general. Me imagino que los que lo llevaban movían el que pudiéramos hacer todo lo que hacíamos, el que pudiéramos estar ahí, porque podía haber sido otra cosa y no hubiéramos ido nunca, pero o sea, los que lo llevaban también estaban en el mismo espíritu. Los lunes, los martes, los miércoles y los jueves era mía la noche. Lo que ocurriese por la noche era mío. Y siempre tenía que ocurrir, pero siempre era fantástico, porque al fin y al cabo lo que ocurría que es, pues estar con mis amigos, este tiene esta idea, este tiene aquella, aquel tiene la otra y la otra. Eso nos ocurrían muchas cosas y además si no se te ocurrían primero hacer la invitación y después ya haremos lo que sea. Vamos a escribirlo aquí, lo mandamos a la imprenta que ya luego saldrá. El planteamiento era un poco, todos estábamos de días ocupados en nuestras cosas, pero no nos daba tiempo a ir a una exposición, no te da tiempo a ir a tantísima cantidad de cosas que lo que me planteé es hacerlo por la noche. De forma que sí, ahí tomando tu copa, bailando, tal, pues vas a ver lo que no puedes ver durante el día. El que más eventos hacía era el GAZ. El GAZ hacía ese teatro que tenían ellos así un tanto extraño para el resto de la gente, que para nosotros no será muy, o sea, ya no será muy conocido y muy normal. Debió ser de lo poquito que hubo de teatro, que la movida se concentra, como todos sabemos, en la música fundamentalmente, y luego si quieres algo pues en los fanzines, el cómic, el mundo de la moda, el diseño, etcétera. Pero teatro era una palabra que tú decías teatro en la época de la movida en un sitio y la gente salía despendolada corriendo, les parecía algo muy antiguo y muy aburrido, ¿no? En principio pensábamos que lo podía ser una obra de teatro que no iba a tener tanto, a llamar tanto a la gente. Ese marca vez que había algo del GAZ, pues se ponía exactamente igual. El espectáculo más potente que hicimos fue el que hicimos con Poch y con Ruby, que fue Hamlet, una versión de Hamlet con 60 actores, 3 baterías y un grupo de música en directo. La canción la cantaba con Poch, pobre, que era encantador, y era una canción increíble, ¿no? Porque tenía muchísima fuerza él como artista. Joe Borsani recuerdo que montó una obra allí teatral que todos nos quedamos un tanto colapsados, ¿no? Porque era todo de desnudos. Se llamaba Discoteca Salomé, me pasa... No, Discoteca Salomé. Entonces era solo para 103 personas, para los 103 primeros que llegasen a la sala. Estaban de invitados, teníamos un grupo porno, el porno punk, Serpan Show se llamaba. El porno era muy duro y muy real y entre medio del público, y después salía el GAD, cosa extraña en el GAD, y hacíamos una cosa muy seria, muy corta y muy dramática. Vendábamos a todo el público los ojos y bueno, pues les hacíamos unas sugerencias muy sexuales, con lo cual la gente gozaba bastante. ¿Con qué? Con sonidos y sensaciones, todo muy delicado, muy formal, y todo estaba en la imaginación de esa gente que no veía nada. Era mínimo lo que pasaba. Sí, gente que pasaba muy cerca de ellos y se deslizaba, y lo sentían, estaba totalmente en silencio la sala. Y la gente lo único que tenía era los oídos y el tacto para ciertas cosas. Alguien que pasaba y tocaba una mano. ¡Rum! Luego alguien que se ponía detrás y empezaba...
Y eso es lo que hacíamos. Eso era hasta que la gente no podía más y empezaba a arrancarse. Yo creo que se empezaba a arrancarse las vendas antes de masturbarse. Porque veo que había unos empinamientos y unos fluidos grandes, porque las fantasías son poderosas, son más poderosas que la realidad. Que la carne. Y eso fue un éxito grande. Un día e irrepetible, porque dijimos, esto es para hacer este día, nada más. Eran los espectáculos Kleenex, que llamábamos de usar y tirar. Los Gaz era un grupo de teatro fantástico que hacían unas cosas sólidas y que se merecían estar en Rocola, y que gracias a que ellos estaban en Rocola en muchos jueves, también Rocola tuvo sentido. Ustedes son Pablo, ¿no? Pablo Carbonell y Pedro Reyes. Y estaban todos los putos días actuaban. Íbamos todos los días, hacíamos funciones todos los días. Yo creo que no descansábamos ninguno. Nos daba igual, ¿eh? Yo recuerdo a las 3 de la mañana, ya cuando estábamos cocidos, que salían Pedro y Pablo allí a hacer el sketch del árbitro, que es como si lo estuviera viendo ahora, que era un jugador de fútbol que uno se caía, el otro se quedaba quieto, y de repente, ahora vamos a hacer la cámara lenta. Entonces en la cámara lenta veíamos como uno de los jugadores sacaba una navaja y le pegaba navajazos al otro y tal, y se lo tiraba la navaja, la escondía, decía árbitro, yo no le tocaba. Yo recuerdo ese sketch como si lo estuviera viendo ahora, con Pablo Carbonell así de delgado y Pedro Reyes igual. Porque a todos los días, el mismo show prácticamente, porque no lo cambiaban, pero es que no hacía falta, porque era oírle decir lo mismo y volverte a partir de risa, porque no era el hecho de lo que fuera, aunque sabías lo que iba a decir, era cómo lo hacían y cómo lo decían. Y yo todavía soy incapaz de imitar a Pedro. O sea, escuchaba mi frase, no se reía ni Dios, y después decía Pedro la suya, que además la coreaba la gente, porque la gente en el Rocola estuvimos 3 meses actuando, y ya se sabían el número entero, entonces esperaban, y era divertido por eso, porque era una familia haciendo el tonto. Todo el mundo, el público, que éramos 5, nos sabíamos los diálogos y ellos sabían que nos habíamos diálogos nosotros. Con lo cual era como, vale. Actuábamos delante de 600 personas sin micrófono. Y la gente en el Rocola, que era como lo más heavy, que es que no había manera de abrir la boca sin que te pusieran pringando de lapos, y a nosotros nos respetaban, a Pedro y a mí. Porque bueno, en parte también, claro, es que nosotros éramos los payasos. Éramos los payasos del Rocola. Hacer una obra de teatro así sería por supuesto de Rocola, saliendo de Rocola, que se llamaba Pitita Presenta, y claro, por Pitita Ridruejo, evidentemente. Y entonces lo presentó como gancho, pues lo presentó Fabio Mamara, ¿no? Con un pelucón que llevaba. Había, pues yo creo que es muy famoso ahora, Gregorio Ross, un maquillador. El segundo día no vino porque no le habían pagado. Entonces, estos ahí maquillándonos como pudimos, ¿no? Porque era todo como una chapuza. Y era una especie de historia de la música en el cine, pero era una excusa para montar algo. Porque eran muchos números musicales engarzados, o sea que salían con un escenario que parecía como Nueva York en el fondo, no sé qué, y con cierto rollo, ¿no? Yo hice Marlene Dietrich con mis soldaditos, que eran del Ballet Nacional, que iban a Rocola también. Después había uno que se hacía Frank Sinatra cantando My Way, venía Sid Vicious, uno de Sid, y le quitaba aplauso y hacía el My Way las salieron rollas así. Y la ropa de Pitita Presenta era de Antonio Alvarado. Las joyas las hacía Chus Burés, o sea que pues así un tío que diseña joyas, o sea que había cierta pretenciosidad, ¿no? De algo dentro de lo cutre, ¿no? Es que claro, ahora estáis como todo el mundo, que hay eventos, hay cosas, y entonces no había nada así, cualquier cosa era como interesante, ¿no? Terminaban los conciertos y la fiesta seguía dentro. Seguían poniendo música, seguías bailando, seguías consumiendo. Evidentemente a la sala eso le venía muy bien. Entonces la discoteca seguía hasta altas horas de la madrugada con mucha gente de la que había ido al concierto. Las salas, de hecho, con los conciertos no ganan dinero, porque los gastos que representa un grupo y lo que cobra un grupo no les da dinero. El dinero a una sala lo da la gente bailando y bebiendo. Heartbeats, heartbeats, heartbeat. Lovers reach peak, which makes a wise man see. The strength is in the heart, and love will play its part. And love will play its part. And love will play its part.
cabina arriba, para tal, no sé qué, creo lo que sea, pero no. De repente... A los 6 meses decidieron cambiarla abajo y fue cambiarla abajo la cabina y hacer así la discoteca, ¿sabes? Con lo cual nos pedían muchos temas, nunca hacíamos caso a nadie. Sí, ahora mismo te lo ponemos, vamos al siguiente, la tuya. Y pasábamos a tope, éramos muy prepotentes. O sea, de estar pinchando, dejar mi rollo y ponerse alguien como muy borde y hacerle así con la pierna, ¡pum!, tirarlo para afuera y venir o coger y venir alguien como muy borde dándome la vara, porque es que no te concentras, y se te va el tema, no sé qué, y de repente te ponía alguien ya como muy el oído ahí, que no sé qué, y decir, ¡seguridad la cabina! Y decir eso era terrorífico, porque ya venían a darle una hostia, ¿no? Directamente, ¿no? A la gente le gustaba eso, que no hiciéramos caso a nadie, pues si hubiéramos tenido que hacer caso a alguien estaríamos poniendo a Mecano casi todo el rato. O sea, a mí me nombran grupos de la movida que en el Rocola no se han pinchado en la puta vida. Nunca. Como fueran pues Mamá, Nacha Pop, Secretos. Formaban parte de la historia musical en aquella época. Exacto, pero allí, en el Rocola, yo por lo menos no los he pinchado en la vida. Se ponen cosas mucho más heavy y mucho más radicales. O sea, ponías a Los Secretos en el Rocola, en aquella época te tiraban un zapato a la cabeza. Por el amor de Dios. Pinchaba cosas que en otros sitios no funcionarían para bailar. O sea, yo pinchaba ahí, por ejemplo, Bauhaus, el Bela Lugosi's Death, ¿no? Pues era una canción siniestra, ¿no? Bela Lugosi's Death, así con rollos de féretros abriendo. Y la gente... Nos tenían como muy a corriente de todo lo que salía nuevo, ¿no? Sonaba mucho New Order, los Peel, los Siouxsie, los Cure, los Nuevos Románticos también tuvieron su época, sonaba Bowie también, que yo era una apasionada de Bowie. Así que los DJs de Rocola nos ponían al tanto incluso de los discos que a lo mejor en Onda 2 ni siquiera nos habían llegado, aunque todo era cuestión de días, pero lo importante es que estabas con la música del momento. O sea, la música que en ese momento estaba sonando en Londres o en Nueva York. Porque aquí el circuito de música de importación había poco y encima nosotros poníamos una música muy alternativa en realidad. O sea, lo que poníamos nosotros no lo ponía nadie. O sea, Sí, yo nunca tuve mucho interés en esa música. Yo iba al Rocola a divertirme. Una noche en el Rocola era que podía pasar cualquier cosa. O sea, yo creo que íbamos dispuestos a todo. Maestro, bueno, en principio viene una bella modelo Lola con Servé, un peluquero holandés, y después Jesús, un español que... Jesús, ¿cómo te dicen por la calle siempre? El Velázquez, mira qué pinta tiene Velázquez. Un aplauso para Servé a este pequeño show que hemos querido hacer para que no sea tan frío el presentar todo, para que den un espacio. Y damos las gracias a todos. Y ahora a continuación, dentro de unos 10 minutos, cuando ya se pongan cada uno sentado cómodamente en mesas, vamos a dar paso a un show. Lo bueno es que no había una noche tipo, es que cada noche tenías una sorpresa, ¿no? El Pérez Mínguez, que también no solo se hizo la exposición de fotos, sino que él encima estaba haciendo fotos allí a la gente. También se decoró aquello de una manera especial, se llenó toda la sala de fotos para que destacaran las fotos, se pusieron telas blancas por las paredes, pues ya sabes que las paredes del Rocola eran todas negras. Entonces se ponían sábanas blancas y ahí se iban colocando las fotos en marquitos para que se vieran, no para que destacaran, simplemente yo creo que para que se vieran. Fue una discoteca que estaba viva, tenía continuas actividades. Quedamos con varios puestecillos del rastro. Oye, ¿por qué no metís el rastro aquí? Y hicimos toda la sala llena y fueron todos los del rastro ahí a vender sus cosas. Y fue un par de días Portobelo, le llamábamos, la fiesta Portobelo, ¿no? Un cartel muy bonito. La historia era que tú ibas a Rocola a ver qué pasaba, y casi siempre pasaba algo. Los mundiales del 82 los pusimos, que además yo recuerdo que no pusimos el sonido de la televisión y ponemos en alguna radio, siempre alguna que estuviera. En aquella época era el Butanito, el que parece ser que era el que más animaba, y entonces teníamos puesto, yo con una radio que yo había colocado en la cabina, poníamos el sonido de esto y la imagen de los mundiales. Y ahí con sillitas y todo el mundo a verlo. Era un sitio muy divertido, era como una guardería para niños grandes. El dueño le regaló una fiesta de cumpleaños a Alaska. Una cena mexicana. Muy merecida, porque era una de las estrellas del lugar.
Y el regalo de Poch fue hacer un pequeño concierto para ella al final, cuando terminaba la fiesta, tocando la batería en una caja de cerillas. No, la batería era el de... No, Poch tocaba la batería en una caja de cerillas, esa era la fiesta. Tic, 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 eso tocaba Poch. Se imaginarán fiestas de lo más creativo, de lo más variopinto, de lo más diverso. Se convierte en el sitio donde tú sabías que podías ir, porque si no había concierto estaba la gente, si no estaba la gente llegaba, si no llegaba lo buscabas, es decir, en el Rocola no fallaba que tú ibas y te encontrabas con músicos y te encontrabas con gente. Ya no es una discoteca, ya no es una sala de conciertos, sino que ya pasa a ser un espacio en el que a la 1 de la mañana se corta la música y en el escenario no hay un grupo, pero hay 10 aventados, cada uno en su tema, hablando de cada uno lo suyo. Pues Pedro Almodóvar hablando de cine, de Fanny McNamara hablando de los camioneros que se iba a ligar el mercado de Legazpi, o cada uno en su discurso, ¿no? Y eso le parecía muy bien a la gente. Yo no iba solamente por los grupos y por ir con mis amigos a divertirme, iba porque me molaba mogollón hablar con gente que eran fotógrafos, que sabían otro tipo de historias que a mí a lo mejor no me llamaban la atención, pero no me involucraba tanto con ellos y te enseñaban cosas, entonces es lo que me gustaba. Rocola era como uno de los salones de la movida, o sea, era un sitio donde nos reuníamos, donde podías ver un día a uno que hacía cine como Almodóvar cantando o a cualquiera, todos. CSP también tocaba la guitarra, no sé. Veíamos a CSP, a Ukalele, a Almodóvar, toda la gente de Fanny McNamara, Poch, el gran amigo Poch. En fin, allí, pues eso, un caldo de cultivo de todo tipo de historias. Rocola lo que hizo fue aglutinar, fue como un catalizador, fue el ponerle un sitio a la movida, ¿no? Fue el único sitio donde verdaderamente la gente que hizo la movida pudo disfrutar de lo que era aquello, de lo que era la movida. Aquí una cerveza no es una cerveza igual que en tu barrio, sino que es una cerveza con unos colegas que están como una cabra como tú. Bueno, el Rocola en realidad no era una sala de conciertos, era una especie de logia masónica en la que se reunía la gente para conspirar y para intentar derrocar al gobierno existente, ¿no? Los pubs en España, fundamentalmente en Madrid, fueron siempre lugares de rebelión. Es decir, era donde la gente más inteligente o más interesante se reunía a, entre comillas, conspirar. Pues nos dedicábamos a tramar el secuestro de John McEnroe para cambiarle de sexo. Donde bebían, donde empezaban a tomar drogas, donde empezaban a hacer otro tipo de... a vivir de otra determinada manera y a intentar solucionar el mundo a base de conversaciones toda la noche, que eso a veces se traducía en proyectos culturales o en proyectos artísticos y tal. En fin, éramos como una especie de logia. El portero era el gran maestro que seleccionaba a la clientela y si no eras capaz de aceptar la orden, pues te echaba a hostias. Bueno, había noches de garito total, claro, de ponerse hasta las narices de todo y de pasártelo bien solamente por el hecho de pasártelo bien y reírte y divertirte y tal. Básicamente se iba a divertirse, a bailar y a ligar. Y casi siempre conseguías una de las tres cosas. Los músicos sabíamos que era un sitio donde ibas y había fans. Entonces, claro, había una tía que sabías que si tú entrabas ahí, de repente alguien decía ¡guau! Y estaba una voltereta allí porque había entrado su ídolo, ¿no? Porque estaba allí, había venido de Valladolid a ver si veía un ídolo, coño, y el ídolo entraba por la puerta, ¿no? Y eso, claro, también lo sabíamos nosotros, ¿para qué vamos a mentirnos, no? Se ligaba mucho. Porque esos días en que tú eras la estrella, ese día, si te lo montabas bien, siempre ligabas. Luego ya al día siguiente, ya ligaba la siguiente estrella, la que tocaba ese día. Pero el día que tocabas siempre ligabas. Pero te digo, pues allí tú tenías un grupo en aquella época y se ligaba realmente. Yo ligaba mucho en aquella época, porque por lo del grupo te entraban las tías, tal, ya no sé cuánto, ya era la leche. Cosa que ahora pues ha cambiado muchísimo. Tuve unos novios
tuve unos novios que se pelearon por mí dentro de Rocola, fíjate, ¿no? Cómo ha pasado el tiempo y ahora no se pelea nadie. Curiosamente, una época en Madrid en la que lo que más se visitaba tanto de las discotecas como de las fiestas particulares eran los servicios, pues eran los lavabos, vamos, era donde realmente se organizaban las fiestas y las movidas. Los servicios eran como alucinantes, ¿no? De gente entrando y saliendo. No había manera, entrar a un baño, si te estaban meando te ibas a la calle antes, porque el baño estaba permanentemente ocupado. Abrías una puerta para entrar y era como salían 20, no, ahora salen de 2 en 2, allí salían de 20 en 20, ¿no? Era súper divertido, era como una feria, ¿no? O sea, que tú te metías en el túnel y como que pasaba de todo, ¿sabes? Como que te metían mano, te invitaban a no sé qué, de pronto pues te daban un beso, de pronto no sé cuántas, ¿sabes? Todo así como ¡guau! Sí, recuerdo una vez que fui a orinar y me tuve que esperar a que había una pareja dentro funcionando. De hecho, el amiguete Pepe un día me tuvo que levantar, bueno, yo no me tuve que levantar, tuvo que levantarse una persona que estaba encima mío porque estaba encima mío, pero vamos, no pasó de ahí la cosa. Fíjate que era aquello todo negro escondido y te pillaron una esquina aquí con las desidrinas quitando la vitamina de lo que era la droga en sí y de repente notabas un fas, una hostia y ¡buah! Y te caías y de repente veías un machaca que se te ponía encima y como 50 tíos encima del machaca, ya venían como 40 machacas. Eran batallas campales, cuando había alguna eran batallas campales. El servicio la gente lo aprovechaba para ese tipo de cosas, ¿no? Para meterse sus rayas de speed, para echar sus polvetes y poco más, pero como en todos los lados, vamos, digo yo. Las noches, la verdad, eran muy intensas, pero eran muy cortas. Cerrábamos a las 4 de la mañana, no cerrábamos mucho más. Las 4 de la mañana ya en esos tiempos eran unas horas. La diferencia entre aquellos tiempos y los de ahora es que allí a las 3 de la mañana o 4 y media estabas suelto, ya te habías emborrachado, te habías ido a casa y al día siguiente estabas trabajando, haciendo cosas. El problema era que nadie se quería ir y sobre todo que a partir de cierta hora ya casi nadie podía irse por sus propios medios, ¿no? Pues realmente sí que se ingerían, y se vendían, se compraban y se ingerían todo tipo de sustancias consideradas drogas por la legalidad vigente. En la calle Cartagena había una comisaría de policía, entonces era como un cómic de Mafalda, de Quino. O sea, tú volvías borracho directamente a 4 patas por la calle y tal, y justo al llegar a la comisaría, misteriosamente, inexplicablemente, te erguías, te ponías de pie y te pasabas por delante de la comisaría como si no pasara nada. Y al pasar la comisaría, ¡bum!, volvías otra vez hasta los 100 metros o 200 metros que te quedaban a tu casa. Esas eran las vueltas de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, porque todas las noches estábamos allí metidos. Yo recuerdo una noche con un frío tremendo, un frío madrileño de esos que te hiela los huesos. Recuerdo la zona de Rocola que siempre había como ambiente, como movimiento, negro, oscuro, siniestro, lo calificaría yo aquella noche. Presentaba un disco de un sello independiente como Jan. Lo llamaba Jan, pero lo podía haber llamado Norton, que era la marca de mi moto de aquella época con la que más disfrutaba yo. Yo iba a mi concierto, yo iba a tocar. Empujé varias veces y no se abría. Y me da a mí, es posible que fuesen las luces estas que quedan de seguridad o las salas. Y yo creo que había algo de luz dentro, pero a mí no me abría la puerta a nadie y la empujé, ¿eh? Es decir, debo ser la última persona que empujó la puerta de Rocola con ánimo de tocar. Cierre del Rocola lo recuerdo como confuso, como algo que no acabé muy bien de saber qué pasó. Es un misterio, el misterio del cierre del Rocola, que no se sabe, ¿no? Parece que la misma sala te estaba avisando de que ya era el momento de echar el cierre, es decir, hubo un incendio, hubo una muerte, que una muerte en una sala de conciertos es una cosa tremenda en España y en cualquier parte del mundo, evidentemente. Murió un rockero, sí. Demetrio creo que se llamaba, sí. No sé si fue un viernes o un sábado o algo así. Teníamos una fiesta de mod y la sala estaba llena de mod. Empezaron a escuchar su musiquita de los Jan, de los Who, patatín, patatán, rhythm and blues, soul y todo perfecto. Pero claro, es que el problema de esto es que el mismo efecto llamada que tuvo hacia los mod, lo tuvo hacia los rockers. Y como a las 12 menos algo, vinimos por la esquina 4 o 5 rockers, ¿no? Entonces siempre que veíamos a gente de 2 tribus así, sabíamos lo que había entre ellos
pues nos poníamos atentos en la puerta, ¿no? Entonces, bueno, yo ese día me enteré de que estaban viniendo, salí a la puerta, hubo gente de los mos que quisieron salir para liarse con el tema y dije que por favor que esperaran. Salí, me puse a hablar con ellos, les expliqué, digo, tío, dejar el tema de estar, digo, esta gente aquí, digo, vosotros sois 30, pero es que adentro hay 400. Digo, la que se puede liar puede ser la hostia. El chico este que se cargaron era pues uno de estos que estaba metido en 800 peleas. Entonces, pues fueron allí a liarla, a Rocola, y pum, 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 y... Se empeñó en que quería ver a un tal Leo, que le iba a matar, que no sé qué, no sé cuántos. El Leo al final salió. Cuando vimos salir a 3 o 4 de ahí cacao. Entonces cortamos la puerta y no dejamos salir a más, porque los rockabiles eran 4 o 5, ¿no? Salió Leo, salió el hermano de Leo, salieron todos los mods, o no todos, pero los suficientes. Los otros iban de camino ya para irse, este hombre se quedó ahí solo. Yo había gente que lo iban persiguiendo a este chico porque acababa de sacudir a otros. A un tío normal y corriente con su corbata andaba detrás de él porque decía que le había clavado una botella a su hermano. Entonces, en el momento ese, pues este tío pues, sacó la navaja, hicieron un círculo, el tío amenazó con la navaja y uno se decidió sin pensarse tirarse encima de él. Y el efecto es ese, se tira uno y ya se tiraron todos. Estaban enzarzados ya entre ellos y cuando llegamos, pues como nosotros no queremos nada, los pinchos al suelo, algunos por la alcantarilla, los pinchos que llevaban los rockabiles. Y nada, los tíos que había en el suelo los levantamos, el pinchado del Demetrio se levantó del suelo y se fue andando. Lleváronlo y nada, lo cogían para llevárselo al hospital. De repente veían a alguien que no les gustaba, lo soltaban y se iban a sacudirse. Y nosotros insistiendo, pero cogerlo, Y fuimos a cogerlo y no nos dejaban. Y además llevaban destornilladores, navajas y de todo igual. Tampoco queríamos acercarlo. Y ahí insistiendo, yo, pues, me parece que no sé si fue Pepe o quién, en la línea América, para un taxi, le cogió una meja. Llévatelo dentro. Y se fue para casa. Lo que pasa es que le habían pinchado con un destornillador de estos que tiene poca punta, se le habían metido por la espalda y él no sentía nada. Y se desangró en casa a las 2 o 3 horas por dentro. Eso fue lo único que ocurrió. Pero en aquella época que te dos bandas en la puerta de un sitio emblemático mate uno a otro, eso era notición grande. Hoy ya no es noticia que te tiren por la ventana, ¿comprendes? Es que hay que situar cada cosa en su sitio. Sí fue un notición, pero no quiere decir que eso fuera el detonante del cierre de Rocola. Bueno, pues igual se utilizó por parte del ayuntamiento como razón ya para decir, bueno, pues esta sala ya se acabó. Hombre, había muchas quejas de los vecinos un poco por el jaleo que se organizaba en la puerta, más que a las salidas, a las entradas de los conciertos, ¿no? Este tipo de locales siempre para el entorno produce algún tipo de incomodidad, ¿no? Entonces, claro, las quejas al ayuntamiento llegan. La tensión de los vecinos era lógica porque había columnas y los graves por las columnas suben al piso que tengan que subir. Y una batería pum, 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 tiene muchos graves, retumba y lógicamente pues esas gentes trabajaban y se tenían que levantar a las 6 de la mañana, que era cuando nosotros salíamos. A Juan Barranco, que creo que era alcalde entonces, pues no le hacía ninguna gracia a la existencia de Rocola. Y había algún que otro concejal que tampoco, entonces pues... No, vamos, yo por lo menos no comparto en la época. Estamos hablando de una época en la que yo era primer teniente alcalde y no solamente es que no tenía interés en cerrarlo, es que fui alguna vez como cliente, ¿no? Bueno, se corría mucho la voz de que ya había violencia, que había drogas, tal y cual, y no gustaba la presencia de la existencia de Rocola. Por lo que yo sé, que a lo mejor me contaron cualquier tontería, no tengo ni idea, hubo una inspección y no estaba todo bien puesto y lo que costaba no le gustaría al dueño y Rocola se cerró porque el dueño quiso. Y ya está. Todo tiene su fin y Rocola había llegado a un momento en el cual los grupos ya funcionaban fuera de Madrid. Casi todos los grupos habían tocado en Rocola 1, 2, 3, 4, 5 y hasta 20 veces. Y todas las salas, digamos que tienen un ambiente que llega un momento en que de repetitivo se hace aburrido. El último año ya te digo que iban bajando los grupos. Yo me gustaban más grupos que veía ya en otros sitios, ¿no? Y veía decaer el espíritu. Rocola tenía un eslogan, que la Rocola se mueve. Y mucha gente, pues al ver que faltaba que había mucho menos conciertos, pues en esos carteles que ponían de Rocola se mueve, pues cambiaban la V por una R. Pensábamos todos que de alguna manera había terminado una época. Yo creo que incluso la misma
los mismos organizadores o los mismos dirigentes de Rocola en aquel momento. Hasta cierto punto no sé si ya seguían confiando o creyendo en la sala ya como tal, ¿no? Yo era furante, o sea, yo era el de la puerta, yo no sabía los entresijos ni esa historia, ¿no? Pero empiezas a ver que la gente de prensa no empieza a llegar. De pronto hay concierto y que tú esperas que venga no viene. Y ahí empiezas a ver el declive. Te presentas a trabajar y te dicen que lo cierran esa noche. Lo cierran esa noche. Nos repartimos el tabaco, nos repartimos discos y nos fuimos a un concierto que había en el pabellón de deportes, en el sitio este. Y flipando. Es que fue muy traumático, fue de un día para otro. Para mí no significó ningún trauma, vamos. Hubo gente para la que sí, hubo gente a la que le afectó muchísimo, pero vamos, para mí no. Fue un mazazo, o sea, un mazazo. Como si de pronto ya nos hubiéramos hecho muy mayores y ¡pum! Y se cortó la cuerda o el nexo de unión, ¿no? Entre todo. Como cuando cerraron el colegio Salesianos al que yo iba de pequeñito. Pensé que me iba a llevar una piedra para recordar aquel sitio. Yo creo que ni me enteré cuando lo cerraron, porque ya no era el centro de mi vida. Entonces no me acuerdo ahora mismo cómo me enteré que lo habían cerrado. Como casi todos por la prensa. Y con cierta tristeza, claro, porque es como si te dijesen que ya no puedes volver nunca a tu casa, ¿no? A la casa en la que has nacido o algo así, ¿no? La siguiente vez que volví y pasé por allí, lo vi convertido en una tienda de muebles, se me cayó el alma a los pies. Me cago en la leche puta, lo bien que me lo he pasado yo aquí, ¿no? Sí, no, o sea, esa es la realidad, ¿no? Del cenit absoluto de la movida y mitificación y tal a una tienda de muebles de quinta categoría. Hombre, eso está bien porque sería muy triste ahora, me parecería horroroso que pasara como en Liverpool, que fuera excursiones guiadas a ver The Cavern, pues de la moda de Rocola, ¿no? Claro, que hubiera una placa afuera, que lo hubieran reconstruido, que saliera Lorenzo a saludar y a... Lo divertido ahora es que eso hubiera sido patético. Que sea un día, eso me parece fantástico, que sea un día así que van ahí a comprar como... No, es como que no, como si hubiera caído la bomba atómica, o sea, ya no existe, es un recuerdo y ya está. El que realmente ha vivido Rocola y ya ha estado ahí con el Rocola es algo que se te queda tan dentro que bueno, yo de hecho nunca, todo este tiempo que ha pasado, nunca he dejado de pensar alguna vez en Rocola, ¿no? Yo creo que no hubo un Rocola. Cada persona tenemos nuestro Rocola. Pero si hay un parámetro por el que podíamos definir y concretar y sintetizar, yo creo que era la diversión. Esos 3 años o 4 años que hubo de gloria, a nosotros nos permitieron empezar de estar gateando, pues nos permitieron empezar a alzarnos, nos permitieron subir y consolidarnos, pues cada uno en lo suyo. El hecho de que haya diversidad de opiniones y de visión de la época, a lo mejor entre todos se saca una conclusión y puede enseñar a los jóvenes o a la gente que lo vea de verdad lo que quisimos hacer en aquel momento, o sentir, o no sé, o vivir. Vamos al Rocola a beber y a bailar. Vamos al Rocola.